En este vídeo te voy a contar cómo es jugar a 4K en Steam Deck. Y no estoy loco, en este vídeo te voy a explicar cómo puedes jugar una pantalla externa en 4K a diferentes tipos de juegos que puedes esperar y que tienes que tener en cuenta. Y todas estas pruebas las he hecho con el dock de Nixxes. Este no es un vídeo patrocinado, simplemente me han mandado el producto, link en la descripción si queréis echarle un vistazo y aparte tenéis un código de descuento. Pero más allá de deciros que es un pedazo de dock y tal, es un dock que cumple perfectamente con su objetivo, nada que decir, pero a mí lo que me parece más interesante es que tiene puerto VGA y por eso les dije que me mandaran el producto. ¿Por qué? Porque yo conectaba la Steam Deck a ese monitor a través del dock oficial con un adaptador VGA y ahora voy a poderlo hacer de manera nativa. Por lo que si sois como yo, pues este dock sí que es muy relevante. También deciros que este dock puedes ponerle, si tenéis una funda de silicona y tal, podéis utilizarlo, pero ha sobrevivido. El caso es que si utilizáis una funda, por ejemplo, tipo de la G-Shock y tal, esta parte es demasiado gruesa, por lo tanto va a estar aquí bastante mal en el dock, en fin, para que lo tengáis en cuenta. Lo primero que tengo que deciros es que Steam Deck no está pensada para jugarse en 4K, me explico. La pantalla nativa de Steam Deck está en 1280 x 800p de resolución. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando estamos viendo que un juego está preparado para Steam Deck, que está disponible para Steam Deck, siempre se piensa con la resolución nativa de Steam Deck, 1280 x 800p. Que, para que nos entendamos, es un pelín más del 720p de toda la vida y bastante por debajo del 1080p al que estamos acostumbrados de manera estándar. Por lo que cuando vamos a hacer estas pruebas a 4K estamos yendo muy por encima de la resolución a la que Valve ha pensado crear esta máquina. Pero claro, esto es un PC y aunque las características de la aplicación, del juego o lo que sea te digan que no son compatibles o que no están pensadas para tu máquina, tú siempre puedes hacerlo. Y en este vídeo vamos a hacer eso exactamente. He cogido bastantes tipos de juegos de diferentes circunstancias, indies, triple A, antiguos, triple A, modernos, en fin, para que nos podamos hacer una idea, al menos por encima, de lo que podemos esperar y de lo que puedes esperar concretamente cuando vayas a ejecutar un juego de este tipo en una tele grande 4K que tengas, por ejemplo, en el salón. Antes de empezar con todo esto, deciros que para jugar a cualquier juego en 4K tienes que tener en cuenta un elemento que te tienes que meter dentro del juego y después dentro del juego iros a la parte de los parámetros y ahí poder configurar que el juego sí te permita ejecutarse en 4K o en la resolución que tú quieras, porque de base no te va a permitir hacerlo, como mucho te va a llegar a 1920 x 1080 o incluso en algunos casos me ha pasado que directamente no te reconoce más allá de los 800 o 720p, por lo que échale un vistazo primero antes de ejecutarlo y así no pierdes tiempo. Y vamos a empezar por un tipo de juego que seguramente tú no estabas pensando que iba a sacar cuando has dado clic a este vídeo y son los juegos de la generación de PlayStation 3, Xbox 360, por supuesto para atrás, pero concretamente en esta generación. Son juegos que no siempre vienen con la opción de ponerse en 4K, pero si las pone y si te lo permite, o incluso resoluciones simplemente a más de 1080p, como me ocurre en el caso de Darksiders, os vais a dar cuenta de que se ven especialmente bien y los vas a poder poner a los gráficos máximos jugando a 60 FPS o por lo menos muy cerca por encima de los 40 y muy cerca de los 50, tocando algunas veces los 60. Por lo que yo os recomiendo encarecidamente jugar estos juegos en 4K. No es que te vaya a decir que se vaya a ver, que vaya a ser la repanocha. Por ejemplo, en Burnout, en la tele que yo estoy utilizando, que es una tele LG, pues entre 1080 y 4K, vamos a ver, se nota algo, pero ya lo veía suficientemente definido el título en sí y no he visto una diferencia realmente clara para que yo decir, bueno, vale, si hubiera habido, por ejemplo, algún tipo de rascón en 4K, es que ni me lo pienso, un mínimo rascón y lo hubiera quitado. No lo ha habido, por lo tanto lo he dejado en 4K. Pero, por ejemplo, en Darksiders sí que se nota muchísimo subir la resolución de 1080 a una resolución superior y eso que en Darksiders no me dejaba ponerlo en 4K completamente, pero subiendo simplemente la resolución al máximo se notaba bastante la calidad y sobre todo la definición de todo, por lo que os recomiendo muy encarecidamente estos títulos, jugarlos en 4K en vuestra Steam Deck, que seguramente a lo mejor lo estabais conectando a la televisión y no estabais pensando que esto podéis hacerlo. Otro tipo de juego que es muy interesante y muy disfrutable de jugarlo en 4K en tu Steam Deck en una pantalla externa son los juegos indies. Y es que, por ejemplo, por poner un título concreto que me acabo de descargar, que es el Hades, que lo compré ayer, pues, por ejemplo, en 1080p, pues se ve más o menos bien. No te voy a decir que no, se ve bastante bien. Y si lo subes a 4K, pues la verdad es que no te voy a decir que sea la repanocha o una diferencia abismal para jugarlo solamente en 4K, pero es verdad que se ve todo un pelín más definido. La solvencia
solvencia del juego, o sea, el rendimiento del juego es exactamente el mismo, 60 FPS mantenido, por lo que, oye, un valor bastante añadido. Ahora bien, también te puedes ir a juegos tipo Loop Hero, que acabo de descubrir este fin de semana, es una droga bastante dura, os lo recomiendo encarecidamente. Yo estoy jugando la versión de Epic Game Store a través de Aero Game Launcher, se juega perfectamente con mando, y también en este tipo de títulos, que quería sacarlo a colación, también puedes configurarle para que se vea en 4K de la misma forma que hemos dicho al principio. Vamos a ver, el Loop Hero no es que vayas a ganar bastante más jugándolo en 4K que en 1080 o en 700 u 800p o incluso en resoluciones peores, pero bueno, oye, la verdad es que por lo menos los textos y tal se ven bastante mejor, por lo que os lo recomiendo también. Y ahora nos vamos con juegos más actuales. Vamos a ver, he hecho una prueba con 3 juegos en concreto, pero solo he grabado 2 porque en la tercera prueba ya le había dado yo caña en su momento cuando me lo estaba pasando. El primero de todos, No Man's Sky. No Man's Sky es un juego de la generación de PlayStation 4, PlayStation 5, vamos, en esta época, ¿vale? Juegos más o menos relativamente nuevos. ¿Y en 4K se puede jugar? Sí, se puede jugar. ¿Es recomendable? Bueno, yo personalmente no lo recomendaría, pero como poder se puede. ¿Por qué? Porque aquí ya tienes que estar dando prioridad a rendimiento frente a, bueno, FPS por segundo frente a calidad gráfica o de resolución. Como poder se puede, por ejemplo, No Man's Sky, poniéndolo todo en los gráficos mucho más bajos, lo máximo posible, debajo, y poniéndolo en 4K, pues puedes hacerlo. Después puedes bajarle la resolución y ponerle un poco de FSR, que viene nativo en Steam Deck, y oye, puedes conseguir ese equilibrio. Yo en lo personal, en una pantalla 4K, como la que tengo en mi salón, antigüita, pero 4K al fin y al cabo, yo personalmente prefiero jugarlo a 1080p con gráficos. Con los gráficos estos que son los estándar que te vienen por defecto en No Man's Sky, y se mueve alrededor de los 40 FPS, por lo que para mí ya es más que suficiente. Pero claro, si tú quieres jugarlo en 4K, que sepa que puedes hacerlo. Ahora bien, títulos que ya sí que son más exigentes o son más extremos, como puede ser un Tomb Raider, ¿vale? Pues ahí, ¿qué quieres que te diga? Si lo pones en 4K nativo, te va a estar petardeando una cosa mala. Y este Tomb Raider, por cierto, es la versión de la Epic Game Store, ejecutado a través de la Aero Game Launcher, y en lo personal, como estáis viendo, se está moviendo a 17, 20 fotogramas por segundo, 15 incluso, una verdadera locura. ¿Podría jugarlo en 4K? Por supuesto que sí. Le bajas la resolución y le pones FSR de manera automática con la propia máquina, desde el propio sistema operativo. ¿Se ve bien? Yo lo he probado y prefiero jugarlo a 1080p con gráficos bajos, incluso medio, alguna cosita, y creo que es el punto intermedio perfecto, ¿no? Pero bueno, si quieres ponerlo en 4K, aunque sea con sistemas de rescalado como el FSR, que sepa que puedes hacerlo. Y como último ejemplo que quiero poner, que no lo tengo grabado, pero es que lo he jugado en 4K bastante más tiempo que cualquiera de estos títulos que os he dicho, ha sido God of War. God of War yo lo jugué en 4K algunas partes de la campaña desde mi Steam Deck, con una configuración personalizada que os voy a dejar, por supuesto, en la descripción, porque le hice un pequeño artículo en la web handledeck.com. Y con esa configuración, si tú le metes un FSR 2.0, 2.1 de manera nativa dentro del juego, vas a poder ver que lo puedes subir incluso a 4K con una calidad gráfica, cuidado, bastante buena. Yo no me la esperaba y, sinceramente, muy disfrutable. Y personalmente en ese juego, por ejemplo, concreto, sí que creo que merece la pena. Ahora bien, esto ya es algo en los juegos nuevos, sobre todo en los juegos, por ejemplo, indie y de generación PlayStation 3, Xbox 360 para atrás. Si lo puedes poner a resoluciones más altas, hasta 4K, yo os lo recomiendo encarecidamente porque va a funcionar normalmente bastante bien. Ahora bien, si te vas en la parte del futuro, ¿no? Ya en los juegos de la generación de PlayStation 4, Xbox One, hasta la generación actual de PlayStation 5, Xbox Series, pues te vas a dar cuenta que vas a tener que jugar un poquito más con los aspectos de los parámetros y jugar sobre todo con los sistemas de rescalado. En algunas veces te saldrá rentable hacerlo porque se ve bien, y si no, en otras veces lo pones en 1080 y tiras para adelante, que en una tele 4K, por lo menos en la mía, el 1080 se ve bastante bien. Es más, yo juego ahí a la Switch y se ve bastante bien, por lo que, oye, yo no tengo ningún problema en eso. Por supuesto, es un tema que yo no toco prácticamente en este canal porque yo tampoco lo hago, especialmente es el tema de la emulación. Con esto también recordaros que vais a poder jugar
a títulos, por ejemplo, yo que sé, de la generación de PlayStation para atrás, más o menos, los vais a poder reescalar a, por ejemplo, 1x2, 1x3 de su resolución, y jugando, por ejemplo, hasta resoluciones de 4K en ciertos títulos de ciertas plataformas, por ejemplo, la plataforma de PlayStation 1 en 4K más o menos la vas a poder emular perfectamente bien según qué título, pero en general bastante bien, por lo que también es una cosa que vas a poder sacarle bastante partido a la hora de jugar en una pantalla 4K con tu Steam Deck si tú le das ese uso. En mi caso no se lo doy especialmente, por lo que tampoco voy a expandirme o extenderme demasiado en este punto. ¿Merece la pena? Yo en lo personal creía que no, pero sí, merece la pena muchísimo. Y es que, vamos a ver, si tenéis la oportunidad de tener un dock, un hub USB, por ejemplo, en este caso, el de la empresa Nixxes pues funciona bien, pero el dock oficial también. Incluso algunos hub USB tipo C baratitos también te van a servir. Este, por ejemplo, es un poco más limitado, ¿no? Porque tampoco te deja sacarlo a más de 30 FPS, ¿no? No era el objetivo de este hub USB. Por eso recomiendo hub USB, docks tipo, por ejemplo, como el de Nixxes, el dock oficial, etcétera, ¿no? Ya según como vosotros queráis. Pero merece muchísimo la pena porque sobre todo en juegos de la generación de PlayStation 3, Xbox 360 y también los indies para atrás, es que se disfrutan un montón, sobre todo los de la generación Xbox 360 y PlayStation 3, que por ejemplo, el Darksider lo he dejado, ¿vale? Que lo he dejado con 2 horas y pico. Uf, es un juego duro, ¿eh? Yo pensaba al principio que me estaba gustando, pero un juego duro y he saltado a otros títulos. Pero por ejemplo, ese título yo lo he notado muchísimo mejor en 4K. O sea, no llega a 4K, se quedaba ahí en una resolución intermedia, pero se ve bastante mejor que dejarlo simplemente en 1080p. Por lo que yo os recomiendo muchísimo que tengáis un dock que tenga 4K 60 FPS, porque en algunos títulos sí que le vais a sacar bastante partido. Y después, por ejemplo, con Tomb Raider no he encontrado, por ejemplo, ese punto dulce para ponerlo en una resolución 4K aunque sea reescalada. No se lo he encontrado, seguramente lo tendrá, pero yo no lo he encontrado. Pero por ejemplo en God of War sí que se lo encontré y merece bastante la pena jugarlo en 4K de esta forma, aunque sea de manera reescalada. Por lo que sí que recomiendo un dock que llegue a estas resoluciones, y eso que no me lo esperaba. Cuando compré la Steam Deck no me esperaba eso, sinceramente. Tampoco esperaba jugarlo en modo dock. Juego bastante más en modo dock al final de lo que me esperaba, pero bueno, oye, mira, una función que podemos sacarle bastante partido, bastante chicha, y que muchos de vosotros seguro que vais a sacarle bastante utilidad. Espero que os haya gustado, que os haya sido de utilidad. Recordad, en la descripción tenéis el link del dock que he estado utilizando para estas pruebas. No digo que sea ni el mejor ni el peor del mercado, es un dock bastante interesante. Miradle las especificaciones porque más o menos es el estándar, pero sobre todo lo que yo voy a destacar y por lo que yo acepté que me mandaran este dock para hacer este vídeo, concretamente, pues fue la conexión VGA, que a mí por lo menos me ha salvado bastante para no tener ahí 200 sistemas de adaptador ni nada por el estilo. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.